Eran poco más de las 7:00 p.m. cuando Malik Thompson, recién liberado tras una década entre rejas, oyó el timbre de la puerta. No esperaba a nadie. Sus manos se congelaron sobre el fregadero, con el agua aún corriendo. El aire cambió. Tenso, pesado. Lentamente, caminó hacia la puerta, cada paso resonando más fuerte que el anterior en el silencio de su hogar rural. Cuando la abrió, se quedó sin aliento. Allí estaba ella, Aaliyah, la mujer a la que había confesado haber asesinado 10 años atrás, de pie en su porche, viva. Su cabello era más largo, su figura un poco más delgada, pero era ella. Los mismos ojos, la misma voz cuando susurró: «Tenemos que hablar». Malik tropezó hacia atrás, agarrándose al marco de la puerta para estabilizarse. Esto no podía ser real. Le había contado todo a la policía. Les había mostrado dónde estaba enterrado su cuerpo. Cumplió 10 años por su muerte. Entonces, ¿quién era esta mujer? ¿Cómo estaba viva? Y si lo estaba, ¿quién estaba enterrado bajo los árboles? Afuera, las cigarras zumbaban más fuerte. Adentro, el corazón de Malik latía con fuerza mientras comenzaba una nueva pesadilla. Ya nada tenía sentido. La verdad no solo estaba oculta, sino que nunca se había dicho. Antes de que salga a la luz toda la verdad, asegúrate de suscribirte y darle al timbre. Aquí cada historia es más impactante que la anterior y no querrás perderte el próximo giro. Forma parte de una comunidad que lo cuestiona todo, incluso el propio sistema judicial. Malik Thompson era el tipo de hombre en el que la gente confiaba al instante. Hablaba en voz baja, elegía sus palabras con cuidado y escuchaba más de lo que hablaba. Malik, profesor titular de filosofía en un colegio comunitario de Atlanta, había construido una vida tranquila y estable, definida por la estructura y el intelecto. Sus alumnos lo respetaban. Sus vecinos apenas se fijaban en él. Y así es exactamente como le gustaba. Había crecido en el sur, criado por su abuela tras perder a sus padres a los 10 años. Los libros se convirtieron en su santuario, las ideas en su armadura. A los 35 años, Malik era propietario de una modesta casa, conducía un sedán viejo y organizaba noches de juegos semanales con algunos amigos cercanos. Nunca bebía demasiado, nunca se metía en problemas. Era predecible, y en un mundo lleno de caos, la previsibilidad le hacía sentirse seguro. Cuando conoció a Aaliyah, todo cambió. Ella era magnética, cálida y enigmática. Una trabajadora social con un corazón tierno y ojos que insinuaban capítulos ocultos. Malik se sintió atraído al instante por su fuerza tranquila, la forma en que reía a carcajadas y cómo nunca se inmutaba cuando él hablaba de dolor. Su conexión fue rápida pero profunda. En un año, se casaron. La pareja parecía perfecta desde fuera. Cenas, escapadas de fin de semana, trabajo voluntario juntos. Pero a puerta cerrada las grietas comenzaron a formarse. Aaliyah se volvió distante. Dejó de asistir a eventos. A veces desaparecía durante horas sin dar explicaciones. Malik, que ansiaba control y comprensión, luchaba con lo desconocido. Él hacía preguntas. Ella daba respuestas vagas. Él presionaba más. Ella se volvía más fría. Aún así, hubo momentos hermosos. Ella dejaba pequeñas notas en sus libros. Se quedaban hasta tarde hablando de arte, de la vida, de Dios. Pero el amor estaba enredado en la confusión. Su deseo de verdad y su necesidad de privacidad estaban en constante colisión. Los colegas de Malik notaron que estaba distraído. Faltó a algunas clases. Imani, la hermana de Aaliyah, dejó de visitarlo. El aire en la casa se volvía más pesado con cada día que pasaba. Entonces, llegó la noche en que Aaliyah desapareció. Al principio, Malik afirmó que se había ido tras una discusión, pero en 72 horas estaba bajo custodia, sin forcejeo, sin abogados. Solo un hombre tranquilo y exhausto que les decía a los detectives: «Yo lo hice, perdí el control». Los condujo a una tumba poco profunda en una zona boscosa a las afueras de la ciudad. Lo que encontraron fue suficiente para condenarlo. El mundo vio a un hombre que enloqueció, pero ahora, 10 años después, si Aaliyah estuviera viva, ¿quién era exactamente Malik Thompson? ¿Un mentiroso? ¿Un peón?
¿O un hombre que pasó una década en prisión por un crimen que nunca ocurrió? Antes de que todo se hiciera añicos, Malik Thompson no quería nada más que paz. Después de una infancia marcada por el abandono y una juventud consumida por el exceso de rendimiento, anhelaba la quietud. No solo silencio, sino el tipo de paz que se instala en los huesos, que hace que el mundo se sienta seguro. Había encontrado el éxito, el respeto, incluso la comodidad, pero el amor, ese tipo de amor profundo y anclado, todavía se le escapaba. Hasta a Aliyah. Cuando se conocieron en una recaudación de fondos sin ánimo de lucro, Malik se sintió inmediatamente atraído por su presencia. Aliyah era radiante pero sensata, elocuente pero de voz suave. No se parecía a nadie que hubiera conocido, ferozmente empática, profundamente introspectiva y desarmadoramente honesta. Se unieron por el jazz, la poesía y un deseo compartido de curar sus respectivas heridas en silencio. Aliyah había crecido en hogares de acogida, había ido de casa en casa y había aprendido pronto a protegerse. Malik, que había pasado su vida intelectualizando el dolor, admiraba su resiliencia. En 6 meses, se hicieron inseparables. Ella se mudó a su casa, dio vida a su mundo minimalista. Arte en las paredes, color en la cocina, discos de vinilo sonando hasta altas horas de la noche. Él cocinaba, ella bailaba, se reían, discutían sobre filósofos, se quedaban despiertos hasta tarde leyendo. Su amor se sentía merecido, intencionado, y Malik creyó por primera vez que tal vez la paz era posible. Pero la paz, al parecer, no era suficiente para Aliyah. Hablaba a menudo de empezar de nuevo, no solo de mudarse o cambiar de trabajo, sino de desaparecer, de empezar de nuevo en algún lugar donde nadie supiera sus nombres. Malik siempre lo atribuía a la inestabilidad de su infancia. Ella mencionaba ciudades como Portland o Santa Fe, donde nadie de su pasado podía encontrarla. Él lo descartaba con un humor suave. No somos fantasmas, Aliyah. No necesitamos desaparecer. Aún así, la idea persistía. Aliyah trabajaba como consejera de crisis, ayudando a víctimas de abuso doméstico. Las historias la seguían a casa. A veces regresaba conmocionada, con lágrimas en las pestañas. Malik admiraba su pasión, pero también temía lo que esas historias estaban desvelando en ella. Ella rechazaba la terapia, insistía en que estaba bien, pero él sabía que no era así. Sus conversaciones se volvieron más pesadas. Ella cuestionaba el futuro. ¿Y si el amor no es suficiente?, preguntó una noche, mirando al techo. Malik, tomado por sorpresa, la tranquilizó. «Aquí estás a salvo», susurró. Pero su silencio sugería lo contrario. A pesar de la tensión, Malik se aferró a la visión que había construido en su mente. Ellos, envejeciendo en un pueblo tranquilo, enseñando, leyendo, tal vez incluso adoptando un niño. Había investigado agencias de adopción, marcado casas fuera de la ciudad e incluso redactado una propuesta para un centro de educación comunitaria conjunto. Sus sueños eran concretos. Creía que a Aliyah los compartía, pero a medida que pasaban los meses, su comportamiento cambió. Dejó de asistir a las cenas de los domingos con Imani. Dejó de enviar mensajes de texto a su mejor amiga. Se volvió cada vez más reservada. Bloqueaba su teléfono, salía tarde de casa y volvía distraída. Las inseguridades de Malik aumentaron, pero las reprimió. No quería ser controlador. Se dijo a sí mismo que confiara en ella. Sin embargo, la distancia entre ellos se hizo mayor. Una noche, la encontró en el porche trasero llorando en silencio. Al principio no se dio cuenta de que él estaba allí. Cuando se acercó, se secó la cara y forzó una sonrisa. «Solo estoy cansada», dijo, pero él vio el miedo en sus ojos. «¿Miedo de qué?», preguntó. Ella se encogió de hombros. «Solo recuerdos». Fue entonces cuando Malik se dio cuenta de que Aliyah estaba huyendo de algo, pero no sabía de qué. Pensó que el amor sería suficiente para hacerla volver a la realidad. Pero tal vez su deseo no era la paz. Tal vez era escapar. Empezó a cuestionarse todo. ¿Era parte de lo que ella estaba tratando de huir? ¿No había visto algo crucial? Aún así, lo intentó. Le cocinó sus platos favoritos. Dejó notas en sus libros. La llevó a viajes espontáneos de fin de semana. Ella sonrió, lo besó
Incluso dijo que lo amaba. Pero el calor fue reemplazado lentamente por algo más frío, distante, cauteloso, atormentado. En los momentos de tranquilidad, Malik podía sentir cómo se le escapaba. Y aún así se aferraba a la esperanza. Se decía a sí mismo, esto es solo una fase. Aliyah volverá a mí. Encontraremos nuestro ritmo de nuevo. Solo tengo que aguantar. Pero algunos deseos viven en las sombras. Y a veces cuando alguien quiere desaparecer lo suficiente, encuentra la manera. Empezó con pequeñas cosas. Aliyah empezó a cerrar la puerta de la habitación con llave cuando se duchaba. Incluso cuando Malik estaba en casa. Dejó de dejar su diario en la mesita de noche. Su teléfono, que antes dejaba casualmente en la encimera de la cocina, ahora no se separaba de ella. Cuando sonaba lo miraba con un destello de ansiedad y rápidamente lo daba la vuelta. Malik notó cada cambio. Al principio, se convenció de que era estrés. Su trabajo era emocionalmente agotador. Ayudaba a mujeres a huir de sus maltratadores, a superar traumas y a encontrar seguridad. Por supuesto que le estaba afectando. Pero los cambios se hicieron más evidentes, más deliberados. Empezó a dormir en la habitación de invitados algunas noches a la semana. Solo necesito espacio, decía. Él le preguntó con delicadeza si algo iba mal. Ella sonrió con fuerza. Solo estoy cansada, Malik. El trabajo me tiene muy ocupada. Pero sus ojos la traicionaron. Luego llegaron las cartas. Era un sábado por la mañana cuando Malik encontró la primera. Metida bajo la puerta principal, en un sobre blanco sin formato, sin nombre, sin remitente. Solo 3 palabras, garabateadas con una letra irregular. No está a salvo. Al principio pensó que era una amenaza, pero la reacción de Aliyah fue aún más inquietante. No parecía sorprendida. Dobló la nota, la metió en el bolsillo de su abrigo y susurró, «Yo me encargo». ¿Manejar qué? Cuando él la presionó, ella estalló. «Te dije que confiaras en mí». A la mañana siguiente, estuvo desaparecida durante horas, sin explicación, sin llamadas. Una semana después, llegó otro sobre. Esta vez, dentro había una foto. Era vieja, granulada. Aliyah con un hombre que Malik nunca había visto. La imagen era inquietante, su sonrisa forzada, su mano agarrando su muñeca con demasiada fuerza. Malik la esperó en el porche esa noche, con la foto en la mano. «¿Quién es?», preguntó con voz firme. Aliyah se quedó paralizada. Abrió ligeramente los labios, pero no salió ningún sonido. Finalmente dijo, «Alguien del pasado». No quiso decir más, solo que él era peligroso, que pensaba que lo había dejado atrás, que las cosas eran complicadas. Malik sintió que una tormenta se levantaba en su interior. Miedo, confusión, celos. ¿Por qué no se lo había contado? ¿Quién enviaba esos mensajes? ¿Por qué ahora? Entonces empezaron las llamadas telefónicas. Al principio eran silenciosas. Solo se oía respirar al otro lado. Luego, una noche, Malik descolgó y oyó la voz de un hombre. «¿Crees que es tuya?», dijo la voz ronca. «Ni siquiera sabes quién es». La línea se cortó. Esa misma noche, Aliyah se negó a salir del baño durante casi una hora. Cuando finalmente lo hizo, le temblaban las manos. «Tengo que irme», susurró. «No de ti, de todo esto». Él se ofreció a ir con ella, a mudarse, desaparecer, empezar de cero, pero ella negó con la cabeza. No es tan sencillo. Durante los días siguientes, su paranoia se intensificó. Apenas dormía. Saltaba ante los ruidos más pequeños. Una noche, Malik la encontró en la cocina a las 3 de la madrugada, agarrando un cuchillo de cocina. «Creí oír algo», dijo ella, con los ojos muy abiertos y la voz plana. Él empezó a preguntarse si se estaba derrumbando, o si ocultaba algo más oscuro. Entonces, ella desapareció. Malik llegó a casa del trabajo y encontró la casa inquietantemente tranquila. Su coche no estaba. Su teléfono, cargador, cartera, todo había desaparecido. Sobre la mesa una nota con su letra: «Lo siento, no me busquéis». Sin explicación, sin despedida, solo silencio. Durante 3 días, Malik trató de convencerse de que volvería, que necesitaba espacio, que tal vez simplemente había huido. Pero en el fondo algo le decía que no iba a volver. Cuando la policía lo interrogó, cooperó, tranquilo, afligido,
confundido, hasta que, después de horas de interrogatorio, algo en él se resquebrajó. Confesó. Dijo que habían discutido, que las cosas se les fueron de las manos, que entró en pánico, que enterró su cuerpo en el bosque, los llevó al lugar, encontraron un cuerpo. Y para todos los que estaban mirando, la historia tenía sentido. Un hombre que perdió el control, una mujer que intentaba irse. Otra tragedia de amor que se volvió violenta. Pero nada sobre Aaliyah había sido nunca sencillo. Y tampoco lo era la verdad. La sala de interrogatorios estaba fría, estéril. El zumbido de las luces fluorescentes del techo era constante, como un susurro bajo y crítico. Malik estaba sentado encorvado, con las manos fuertemente apretadas frente a él, los dedos crispados, los nudillos blancos. Dos detectives lo observaban desde el otro lado de la mesa, uno en silencio, el otro garabateando notas como si el aliento de Malik fuera incriminatorio por sí solo. Habían pasado casi 72 horas desde que Aaliyah desapareció. La primera noche, Malik no durmió. Caminó en círculos por la casa, comprobando las puertas, repitiendo su última conversación, escuchando su coche en la distancia. La segunda noche, el pánico se apoderó de él. Condujo sin rumbo durante horas, mirando callejones, parando en gasolineras, escaneando rostros. Al tercer día estaba sentado en la parte trasera de un coche patrulla, con el corazón palpitante, diciéndose una y otra vez, no le hice daño. Pero ahora, bajo el peso del silencio y la sospecha, algo se resquebrajó. El detective Andrew Walker se inclinó hacia adelante con voz baja, casi amable. Malik, solo queremos la verdad. Siempre has sido el tranquilo, el racional, pero incluso los mejores nos derrumbamos. Malik levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos, distantes. No fue mi intención, susurró. Eso fue todo lo que necesitaban. Las palabras se derramaron después de eso, vacilantes, pero condenatorias. Les contó sobre la pelea. Dijo que ella quería irse y que él no podía soportarlo. Que ella dijo cosas que lo llevaron al límite, que él la agarró de los brazos, que ella se cayó, se golpeó la cabeza, que él entró en pánico. La enterré, dijo, con voz apenas audible. No sabía qué más hacer. Los detectives intercambiaron una mirada. Walker deslizó una grabadora por la mesa. Cuéntalo otra vez, desde el principio. Y lo hizo. Describió el lugar, boscoso, aislado, un lugar al que solían ir de excursión juntos. Dio las coordenadas. Describió el árbol con el tronco bifurcado, el trozo de tierra todavía blanda bajo el musgo. Dijo que la envolvió en una manta antes de cubrirla de tierra. Todo era demasiado vívido. Esa noche, la policía y los equipos forenses descendieron sobre la zona que Malik había descrito. Era pasada la medianoche cuando encontraron el cuerpo, muy descompuesto, pero claramente femenino, envuelto en tela, las joyas aún intactas. A la mañana siguiente, el rostro de Malik Thompson aparecía en todos los canales de noticias de Georgia. El profesor confiesa el asesinato de su esposa. Fue detenido sin fianza. Su ficha policial, ojos muy abiertos, mejillas hundidas, apareció en todas las plataformas. Antiguos alumnos publicaron capturas de pantalla con leyendas como «Siempre supe que algo no iba bien». Los periodistas acamparon frente a la comisaría. Los programas de entrevistas especularon sobre los motivos. Los blogueros de crímenes reales analizaron cada detalle de la confesión. Y la opinión pública se movió rápidamente. La familia de Aaliyah estaba devastada. Y Manny, que no había hablado con Malik en meses, se derrumbó cuando vio los titulares. Su madre fue hospitalizada tras sufrir un derrame cerebral leve. Los amigos de la pareja ofrecieron declaraciones llenas de incredulidad y horror. Parecían tan enamorados, dijo uno. Él era tranquilo, pero nunca imaginamos esto. Los medios de comunicación lo apodaron el crimen del educador. Una trágica ironía. Malik, el hombre que enseñaba ética, ahora acusado de la máxima traición. En la cárcel del condado, Malik fue mantenido aislado por su propia seguridad. Los reclusos habían visto las noticias. Algunos recordaban su rostro de las conferencias o los paneles públicos. Se convirtió en un símbolo de hipocresía, de amor roto,
de la delgada línea entre el intelecto y el impulso. Su abogado trató de negociar un acuerdo. El fiscal no cedió. El juicio avanzó rápidamente. La defensa se apoyó en la coacción emocional, la locura temporal. Hicieron hincapié en su historial limpio, la confesión, el remordimiento. Pero la acusación pintó un cuadro diferente. Control, posesividad, obsesión enmascarada como amor. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Culpable de asesinato en segundo grado, condenado a 22 años. Cuando se leyó el veredicto, Malik no se inmutó, simplemente cerró los ojos. Fuera del juzgado, Imani se dirigió a la prensa. Su voz temblaba de dolor y furia. No solo se llevó la vida de mi hermana, se llevó nuestra paz. Llevó una máscara durante años, y nunca lo vimos. Durante los 10 años siguientes, Malik vivió entre hormigón y acero, despertándose a la misma hora cada mañana, comiendo sin sabor, leyendo libros que ya no le ofrecían escapatoria. No hablaba con nadie, no recibía visitas, no atraía, porque en su corazón creía lo que el mundo creía, que había matado a la única mujer que había amado, que merecía el castigo. Se convirtió en un fantasma del hombre que una vez fue, pero en lo más profundo, enterrado bajo capas de culpa y confusión, había un destello de duda, una pregunta que nunca dijo en voz alta. ¿Y si no lo hice? La condena de Malik Thompson sacudió todos los rincones de su vida. No fue solo una sentencia legal, fue un colapso total de identidad, relaciones y significado. Para alguien que había construido su mundo en torno a la disciplina, la lógica y el control, ser etiquetado como asesino lo despojó de todo lo que una vez lo había mantenido con los pies en la tierra. El día de su sentencia, la sala del tribunal se quedó en un profundo silencio. El lado de la galería de Aliyah estaba lleno de amigos y familiares vestidos de negro. Imani estaba sentada en la primera fila, inmóvil, con el rostro como una piedra. Cuando el juez anunció la sentencia de 22 años, nadie lloró. No hubo ningún arrebato, solo una exhalación colectiva, como si el peso de esperar a que se hiciera justicia se hubiera aliviado por fin. Pero el silencio que siguió distaba mucho de ser pacífico. Imani dejó de contestar llamadas telefónicas. Los amigos de la universidad borraron las fotos de Malik de los eventos grupales, eliminaron mensajes antiguos, bloquearon su número. Los colegas eliminaron su nombre de los documentos publicados. La universidad donde una vez dio clases anunció una ruptura formal de todos los lazos, citando motivos morales y profesionales. Incluso los vecinos que alguna vez compartieron café y conversación, ahora susurraban al pasar por la casa de los Thompson que estaba abandonada, cubierta de hierba. La casa que una vez resonó con música y risas, ahora acumulaba polvo. Para la familia de Aliyah, las secuelas fueron igual de brutales. Su madre, Loretta, nunca se recuperó del impacto. Ya frágil por problemas de salud, la noticia del asesinato de su hija y el arresto de Malik la sumieron en una espiral descendente. Sufrió un segundo derrame cerebral 3 meses después y requirió cuidados las 24 horas del día. Imani asumió el papel de cuidadora, pero la amargura la consumía. Pasaba las noches escuchando los mensajes de voz de Aliyah, releyendo los mensajes de texto, tratando de dar sentido a lo que se había perdido. No podía aceptar que su hermana se hubiera ido, y mucho menos a manos de alguien en quien todos habían confiado. Y el cuerpo, aunque encontrado e identificado, no ofrecía ningún cierre. Estaba muy descompuesto, irreconocible. Los forenses confirmaron que era una mujer y que coincidía con los registros dentales de Aliyah, pero no había huellas dactilares ni fotos del lugar publicadas. Solo una caja entregada a la familia y un funeral tranquilo con el ataúd cerrado. Imani nunca creyó que eso fuera suficiente. Algo no estaba bien, le dijo a un amigo más tarde. Demasiado limpio, demasiado rápido, pero todos me dijeron que lo dejara pasar. Malik, mientras tanto, desapareció en la vida de la prisión con tranquila resignación. Rechazó las visitas, se negó a hablar en las audiencias de libertad condicional, trabajó en la biblioteca, leyó obsesivamente y llevó un diario que nadie vio. Los reclusos que intentaron provocarlo se encontraron con silencio. No era ni agresivo ni amigable, solo estaba ahí, existiendo, respirando, contando los años.
Los medios de comunicación finalmente pasaron a otra cosa. Otro caso ocuparía su lugar. Otra tragedia. Otra cara. Pero no todos lo olvidaron. Jordan Reed, un periodista local que había cubierto el juicio en sus inicios, guardó archivos sobre el caso. Algo en él nunca encajó. La confesión parecía demasiado ensayada. La línea de tiempo tenía lagunas. Hubo rumores de fuentes que decían que las pruebas originales recogidas en la escena eran escasas y circunstanciales, pero cuando Reed insistió, se encontró con una pared. Consiguieron una confesión, le había dicho un detective. Fin de la historia. Pero Reed había crecido en la misma zona de Atlanta que Malik. Recordaba las conferencias públicas gratuitas del profesor, las tutorías, la forma en que Malik hablaba de la verdad como si fuera sagrada. No parecía un hombre que perdiera los estribos. Y Reed sabía lo a menudo que los hombres negros eran apresurados por el sistema judicial cuando las emociones se desbocaban. Aún así, sin víctimas supervivientes, sin sospechosos alternativos y sin un motivo que tuviera más sentido que una discusión doméstica que se volvió mortal, Reed archivó la historia. Hasta el día en que recibió una llamada, 10 años después. Pero en aquel entonces, durante esos primeros largos meses después de la sentencia, el mundo seguía moviéndose sin Malik. La universidad lo reemplazó. Los programas que él creó fueron renombrados. Sus estudiantes se graduaron. Su legado fue borrado. La casa fue vendida. El árbol bajo el cual le había pedido matrimonio a Aliyah fue talado durante un proyecto de renovación del vecindario. Incluso el tiempo le dio la espalda. En su celda, Malik luchaba contra la culpa. Había confesado, los había llevado hasta un cadáver. El tribunal, la ley, el mundo, todos creían que él lo había hecho. Y sin embargo, cuando las noches se volvían tranquilas y el peso del silencio se hacía insoportable, un solo pensamiento se abría camino hacia la superficie. ¿Y si no lo hubiera hecho? ¿Y si a Aliyah le hubiera pasado algo que él no pudiera explicar? ¿Y si lo hubieran manipulado? ¿O coaccionado? ¿O drogado? No recordaba la sangre. No recordaba el momento final. Solo fragmentos, gritos, ella alejándose, una puerta que se cerraba de golpe y luego oscuridad. Pero nadie quería incertidumbre. Querían una resolución. Así que Malik les dio una. Contó la historia que necesitaban y pagó el precio. Pero fuera de los muros de la prisión la verdad esperaba. Paciente, invisible y más peligrosa de lo que nadie imaginaba. Si esta historia ya te ha hecho pensar, deja un me gusta y comenta lo que habrías hecho en su lugar. Cada opinión importa y podría revelar un detalle que otros pasaron por alto. Vamos a armar este rompecabezas. Tu perspectiva podría ser la clave que falta. Malik llevaba 6 meses fuera de prisión cuando sucedió lo imposible. Era un jueves por la tarde, justo después del anochecer, y el aire de su tranquila cabaña de alquiler en las afueras de Athens, Georgia, estaba cargado de la humedad del verano. Malik había pasado el día con su rutina: organizar los pocos libros que había traído de la cárcel, caminar por el perímetro de la propiedad, evitar la ciudad. No tenía visitas. No hablaba con los vecinos. Apenas hablaba. No había rehecho su vida. Solo sobrevivía a ella. Entonces oyó un golpe. No fue fuerte. Solo 3 golpes suaves, deliberados. Malik se acercó a la puerta con cautela, medio esperando que fuera un error de entrega o algún grupo de la iglesia local que ofrecía la salvación. Pero cuando abrió la puerta, su mundo se tambaleó. Aliyah estaba allí. No un recuerdo, no un fantasma, no alguien que se parecía a ella, sino ella, viva. Estaba más delgada, su cabello más largo, y sus ojos tenían más peso de lo que recordaba. Pero no había duda de que era ella. No para Malik. No podía hablar, no podía moverse. Aliyah rompió el silencio. Malik, dijo ella con la voz temblorosa, tenemos que hablar. Casi se le doblan las rodillas. Dentro, estaban sentados uno frente al otro en la misma habitación donde había pasado los últimos meses, convencido de que estaba viviendo en penitencia por su muerte. El silencio se extendía entre ellos como un cañón. Él susurró. «¿Cómo? Lo siento», dijo ella primero. «Nunca debiste ir a la cárcel». Le faltó el aliento. «¿Qué quieres decir?». Ella bajó la mirada. «Es complicado.
Él la miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Complicado. Confesé haberte matado. Encontraron un cadáver. Te enterré. No, dijo ella en voz baja. No lo hiciste. Los días siguientes fueron una confusión de incredulidad, rabia y realidad en desmoronamiento. Aliyah se quedó en la cabaña. Se negó a ir a la policía, al menos no todavía. Afirmó que la estaban siguiendo, que volver ahora era un riesgo. Pero también le prometió la verdad. Poco a poco se fue desvelando. Había fingido su muerte. No había empezado así. Al principio, simplemente quería desaparecer, escapar de un ciclo de miedo, amenazas y control que creía que nunca terminaría. Las cartas, las llamadas nocturnas, el hombre en las sombras, todo había sido real. Caleb Brooks, su exnovio de hacía años, la había encontrado de nuevo. Había amenazado no solo a ella, sino también a Malik. Ella dijo que intentó manejarlo por sí misma. No quería ser una carga para Malik. No creía que él lo entendiera. Así que planeó huir. Pero la noche que se fue, las cosas se descontrolaron. Caleb la interceptó. Lo que sucedió en el bosque, afirmó, también fue confuso para ella. Había habido una pelea. Recordaba haber gritado y luego haberse desmayado. Cuando se despertó, Caleb se había ido. También su teléfono y su identificación. Y la estaban persiguiendo. Huyó cruzando las fronteras estatales. Se mantuvo fuera del radar. Usó dinero en efectivo. Durmió en refugios. Y finalmente consiguió la ayuda de un antiguo cliente que le debía un favor. Así es como consiguió nuevos papeles, un nuevo nombre y un lugar donde esconderse. ¿El cuerpo en el bosque? No lo sé, admitió Aliyah con la voz quebrada. Pero no fui yo. Malik no podía procesarlo. Quería gritar, quería sacudirla, quería abrazarla. En cambio, le hizo una pregunta. ¿Por qué has vuelto ahora? Ella lo miró a los ojos. Porque vi tu cara en las noticias cuando saliste. Y supe que no podía seguir callada. Esa noche, Malik no durmió. La observó mientras ella yacía acurrucada en el sofá, sin saber si era real o un producto de años de culpa y soledad. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llamó a la única persona que creía que podría escucharle, Jordan Reed. El periodista contestó tras una llamada. «No vas a creer lo que tengo que contarte», dijo Malik. Y tenía razón. Jordan Reed había cubierto cientos de casos durante su carrera, algunos trágicos, otros exasperantes, pero ninguno lo había perseguido como la historia de Malik Thompson. Algo en el tranquilo profesor convertido en asesino convicto nunca encajó. La confesión de Malik, su total falta de resistencia, la ausencia de pruebas forenses sólidas. Todo parecía apresurado, pero sin una víctima viva, no había lugar para cuestionar la versión oficial. Hasta ahora, cuando Jordan oyó la voz de Malik en el teléfono, tranquila y mesurada, diciendo, «Está viva», se quedó paralizado. Aliyah está viva, está aquí, conmigo. Todos sus instintos le gritaban que aquello no podía ser cierto. Pero Malik no parecía estar delirando. Sonaba como un hombre que se debatía entre la reivindicación y el colapso. En cuestión de horas, Jordan estaba de camino a Atenas. Aparcó a 1,5 kilómetros de la cabaña de Malik y caminó el resto para evitar llamar la atención. Lo que encontró dentro lo dejó atónito. Aliyah, real, respirando. Nerviosa, sí, pero viva. Había cubierto su funeral. Se había quedado fuera del juzgado después de la sentencia de Malik. Incluso había entrevistado a su afligida hermana. Ahora estaba sentada frente a él, bebiendo té con manos temblorosas. «No morí», dijo en voz baja. «Pero alguien sí». Jordan lo grabó todo, con su permiso. Detalló el abuso, las amenazas, el miedo que la consumió durante años. Caleb Brooks no era solo una figura de su pasado, era un depredador. Y cuando la encontró de nuevo, todo se desmoronó. Aliyah creía que no tenía elección. Había intentado órdenes de alejamiento, denuncias policiales. Nada funcionó. Cuando apareció en Atlanta, observándola desde el otro lado de la calle, deslizando cartas bajo su puerta, dejando mensajes de voz a horas intempestivas, supo que la estaban persiguiendo. Así que planeó su desaparición. Pero la noche que intentó huir, Caleb intervino. Ella se desmayó durante el altercado.
Cuando se despertó, su identificación había desaparecido y estaba en un lugar desconocido, sangrando, descalza y aterrorizada. Salió corriendo y no volvió. No sabía que culparían a alguien, le dijo a Jordan. No así, no a Malik, pero alguien había sido culpado. Alguien había sido enterrado. Y ahora Jordan tenía una pregunta más importante. ¿Quién era la mujer del bosque? Los registros oficiales la identificaban como Aaliyah, basándose en los registros dentales, pero Jordan había leído las notas del forense hacía años. El cuerpo estaba en mal estado, apenas distinguible. La identificación se utilizó para confirmar la identidad. Pero, ¿y si no era la suya? Empezó a sacar archivos, rastreando a todas las personas que Aaliyah había conocido antes de su desaparición. Buscó en los informes de personas desaparecidas de ese año. Cuanto más profundizaba, más agujeros aparecían. Un nombre saltó a la vista: Danielle Moss, una mujer denunciada como desaparecida 2 semanas antes de que Aaliyah desapareciera. Misma complexión, rasgos similares, sin avistamientos confirmados desde entonces. Jordan fue a la oficina del forense y exigió acceso a las pruebas de ADN archivadas. Usó sus credenciales de prensa, viejos favores e incluso amenazas de revelación para presionar a las personas adecuadas. Se puso en contacto con un contacto del Laboratorio Criminalístico Estatal que accedió a realizar una nueva prueba con las nuevas muestras proporcionadas, esta vez comparándolas con la madre de Danielle, que todavía estaba viva. El resultado lo destrozó todo. El cuerpo encontrado en el bosque no era el de Aaliyah Thompson, era Danielle Moss. Jordan se enfrentó a la oficina del fiscal del distrito con los resultados. Al principio lo ignoraron, le negaron el acceso a más registros, se negaron a hacer comentarios. Pero los datos eran irrefutables. Malik Thompson había sido condenado por matar a una mujer que ni siquiera era su esposa. Solo eso debería haber sido suficiente para reabrir el caso. Pero había más. Caleb Brooks, el exnovio que Aaliyah afirmaba que la había aterrorizado, estaba vivo, y su nombre había aparecido en varias denuncias policiales en varios estados. Acoso, maltrato doméstico, un caso de agresión sin resolver en Tennessee. Pero nunca había sido arrestado. Jordan lo rastreó hasta un motel en ruinas en Alabama. El gerente de recepción reconoció la foto de inmediato. Sí, dijo, estuvo aquí hace unas semanas, se fue rápido, no dejó una dirección de reenvío. Caleb todavía estaba ahí fuera. Con la reaparición de Aaliyah y el descubrimiento del cuerpo mal identificado, la base del caso original se derrumbó. Jordan publicó un artículo explosivo titulado «La mujer que regresó y el cadáver que no era suyo». Se hizo viral en menos de 24 horas. La opinión pública dio un vuelco. El nombre de Malik volvió a los titulares, pero esta vez no como un monstruo, como un signo de interrogación, como un hombre al que posiblemente había perjudicado el mismo sistema que pretendía proteger la verdad. El Proyecto Inocencia de Georgia intervino. Los abogados presentaron mociones, se exigió una investigación completa, y mientras el Estado se apresuraba a responder, Malik se sentó en silencio en la misma silla donde Aaliyah había regresado a él, aún sin saber si creer que todo esto era redención o simplemente otra trampa. Pero por primera vez en más de una década, las paredes temblaban y la verdad se abría camino. Malik Thompson estaba sentado en la parte de atrás de una sala de audiencias abarrotada, con la cabeza gacha y las manos temblando en su regazo. El aire zumbaba con expectación, los periodistas ocupaban todos los asientos disponibles y las cámaras esperaban como buitres justo detrás de las puertas del juzgado. Había atravesado este edificio una vez antes, 10 años atrás, esposado, bajo una lluvia de condenas. En aquel entonces, la gente lo miraba con disgusto. Ahora lo miraban con curiosidad, confusión, algunos incluso con simpatía. La voz del juez llamó al orden a la sala. No se trataba de un nuevo juicio, aún no, pero era una audiencia para considerar la anulación de su condena basada en nuevas pruebas. Y esas pruebas habían sacudido el sistema hasta la médula. Aaliyah estaba viva. La mujer a la que Malik fue acusado de asesinar y que confesó haber enterrado, había estado sentada a su lado durante la última semana, viva y exhausta. Y el cuerpo encontrado en el bosque,
que durante mucho tiempo se pensó que era el de ella, ahora se había confirmado que era el de Danielle Moss, otra mujer desaparecida que nadie había estado buscando. Cuando el juez preguntó si Malik tenía algo que decir, se levantó lentamente, con incertidumbre. «No he venido aquí para limpiar mi nombre», dijo con voz baja pero firme. «He venido aquí porque la verdad importa. Conté la historia que necesitaban que contara, pero nunca fue la historia real. Lo perdí todo. Y también alguien más». Miró a la mesa de la acusación donde estaba sentado el ayudante del fiscal del distrito, visiblemente sudoroso. «Confesé porque pensaba que era culpable, porque no podía recordar lo que había pasado, porque el mundo que me rodeaba decía que lo había hecho, y yo les creí. Pero el sistema no solo me falló a mí, le falló a Danielle Moss, y le falló a Aaliyah». Su voz no se quebró, su postura no vaciló. Por primera vez en 10 años, Malik se erigió como el hombre que fue una vez, antes de la etiqueta, antes de la vergüenza. El juez suspendió la audiencia y declaró que se iniciaría inmediatamente una revisión formal. A Malik se le permitió irse. Ya no era un prisionero, pero aún no estaba exonerado. Afuera la multitud se agolpaba, las cámaras destellaban, los micrófonos se lanzaban. «Aaliyah, ¿dónde has estado? Malik, ¿mataste a Danielle Moss? ¿Por qué no te defendiste de los cargos en aquel entonces?» Ninguno de los dos respondió. Caminaron en silencio, uno al lado del otro, a través del caos y hacia un sedán negro que esperaba a la vuelta de la esquina. Jordan Reed conducía, con la mandíbula apretada, los ojos escudriñando el espejo retrovisor. Aún no estaban a salvo. De vuelta en la cabaña, el ambiente era tenso. Malik estaba de pie en la cocina, mirando fijamente la cafetera. Gorgoteaba en silencio, ajeno a la tormenta que se arremolinaba en las mentes de todos los presentes. Jordan fue el primero en hablar. «Tenemos que encontrar a Caleb. Si está vivo, si estuvo allí esa noche, él es la clave». Aaliyah asintió lentamente. «No saldrá a menos que lo acorralen. Siempre observa desde las sombras. Nunca se pone a la luz». Pero Jordan había hecho los deberes. Sacó una dirección en su portátil, un apartado de correos alquilado a nombre de Caleb, a solo 2 pueblos de distancia. Las imágenes de vigilancia del centro de correo, con fecha de solo unos días antes, mostraban a un hombre alto con una sudadera con capucha, mirando a su alrededor antes de entrar. Aaliyah se puso tensa. «Es él». La trampa estaba preparada. Con la ayuda de las autoridades locales y bajo la presión de los medios de comunicación, se coordinó una operación encubierta. Duró 3 días. Caleb era cuidadoso, paranoico, siempre cambiaba de rutina, pero al 4.º día apareció en el apartado. La policía se acercó. Él corrió por un callejón, por encima de una valla, hasta que lo derribaron, boca abajo en la grava, gritando: «No sabes lo que hizo, no sabes lo que me hizo hacer». En la comisaría, bajo interrogatorio, Caleb se quebró. Admitió haber visto a Aaliyah esa noche, admitió haberla confrontado, haberla arrastrado al bosque, pero negó haber matado a nadie. Dijo que había otra mujer, una que intentó ayudar a Aaliyah. Dijo que hubo confusión, gritos, sangre y luego nada. Se desmayó. Pero los equipos forenses recuperaron objetos de la habitación de motel de Caleb. Una pulsera que coincidía con una de las que figuraban en la denuncia de desaparición de Danielle Moss. Rastros de sangre en el lavabo. Y en su maletero, guantes llenos de suciedad y tela rasgada. El fiscal no tuvo elección. A la mañana siguiente, se presentó una moción para anular la condena de Malik Thompson. Cuando el juez anunció la decisión en el tribunal, Malik no reaccionó. Simplemente exhaló. 10 años de silencio, de sombras, de dudas sobre sí mismo, liberados de un soplo. «Queda exonerado», dijo el juez. «Su expediente quedará limpio. El Estado le ofrece su disculpa formal por este error judicial». La sala del tribunal no estalló. Contuvo la respiración, porque ningún papeleo podía borrar lo que se había perdido. Malik salió no triunfante, sino libre. Los titulares cambiaron. Profesor condenado exonerado después de que su esposa reapareciera con vida. Malik Thompson liberado después de 10 años de injusticia. Aaliyah Thompson habla: «Yo también pensé que estaba muerto». El sentimiento público cambió. Algunas personas se disculparon.
Otros pusieron excusas, pero a Malik no le importó. No buscaba venganza ni fama, solo quería espacio, tiempo y tal vez curarse. Aliyah se quedó unos días más. Hablaron, discutieron, lloraron. Luego se fue de nuevo, no por miedo esta vez, sino para empezar de nuevo, en sus propios términos. No puedo arreglar lo que pasó, le dijo, pero tampoco puedo quedarme en ello. Él lo entendió. La historia de Jordan se emitió en la televisión nacional. Siguieron entrevistas, podcasts especiales y documentales. A Malik le ofrecieron contratos para escribir libros y conferencias. Rechazó la mayoría, pero aceptó hacer una declaración televisada. Ante las cámaras, se sentó en una desgastada silla de cuero, con una estantería detrás de él. Nunca busqué la redención, dijo. Solo la verdad. Y la verdad tiene un precio, pero también tiene poder. A veces llega tarde, pero llega. Y con eso se puso de pie. Un hombre no definido por lo que le hicieron, sino por lo que eligió hacer con la verdad. Cuando el juez declaró anulada la condena de Malik Thompson, el sonido que llenó la sala del tribunal no fueron vítores, sino silencio. Un silencio pesado y aturdido que cargaba con el peso de 10 años de dolor, confusión y preguntas reprimidas. Cuando Malik salió del juzgado como un hombre libre, la multitud de fuera zumbaba con curiosidad. Los periodistas gritaban su nombre, los flashes de las cámaras le picaban los ojos y los micrófonos le llenaban la cara. Pero él no hablaba. Todavía no. Detrás de él, Aliyah estaba justo fuera del umbral, con la mirada baja, apenas capaz de mirar a la multitud. Para el mundo, su regreso había trastocado todas las certezas. Había sido un símbolo de tragedia. Ahora era algo completamente distinto. Un enigma, una superviviente, una mujer a la que se culpaba tanto como se compadecía. El público no sabía cómo reaccionar. Algunos llamaban a Malik un héroe, un emblema del fracaso sistémico y la resiliencia silenciosa. Otros exigían saber por qué había confesado un asesinato que no había cometido. En los foros en línea, la gente especulaba sin parar. ¿Estaba protegiendo a alguien? ¿Estaba mintiendo Aliyah? ¿Era todo una trampa? En el departamento de policía de Atlanta, el detective Andre Walker estaba sentado en su escritorio con las noticias reproduciéndose en una pantalla silenciada en la esquina. Las palabras Malik Thompson exonerado se desplazaban por la parte inferior. Se reclinó en su silla, con expresión indescifrable. Había interrogado a Malik hacía una década. Se había sentado frente a él y había escuchado las palabras. Yo lo hice. En aquel momento parecía claro y sencillo. Una confesión, un cadáver, un motivo arraigado en la pasión y los celos. Pero ahora Walker sintió el amargo aguijón de la duda. Quizá había presionado demasiado. Quizá no había escuchado con suficiente atención. Quizá, como tantos otros en el sistema, había querido una resolución más que la verdad. Al otro lado de la ciudad, en una modesta residencia de ancianos, Loretta James, la madre de Aliyah, veía las noticias en directo desde su sillón reclinable. Su rostro estaba más delgado de lo que había estado, sus manos temblorosas. Durante años, creyó que su hija había muerto de forma violenta. Había llorado su pérdida, enterrado las cenizas que le entregaron en una caja y se había dicho a sí misma que debía ser fuerte por Imani. Y ahora, su hija estaba viva, pero el reencuentro no se había producido con alegría. A Aliyah solo había ido a visitarla una vez. Nerviosa, arrepentida, distante, Loretta aún no sabía cómo perdonarla. Me destrozó, le había susurrado Loretta a una de las enfermeras. Luego volvió como si nada hubiera pasado. Para Imani Carter, la hermana mayor de Aliyah, el torrente de emociones fue aún más difícil de contener. Ira, alivio, traición y culpa. Ella había testificado contra Malik, había comparecido ante el tribunal, había jurado bajo juramento y lo había llamado manipulador. Ahora el hombre al que ella ayudó a condenar era inocente, y su hermana, a quien había llorado y honrado durante 10 años, había mantenido todo enterrado. Cuando un periodista la localizó para hacerle unas preguntas, Imani simplemente dijo, «No estoy preparada para hablar», pero a puerta cerrada empezó a escribir páginas y páginas sobre el dolor, sobre la memoria,
sobre creer en las cosas equivocadas y lo que significa sobrevivir de la manera correcta. En la sede del proyecto Inocencia de Georgia, el ambiente era sombrío a pesar de la victoria. El caso de Malik se había convertido en un símbolo de reforma. Los estudiantes de Derecho revisaron cada detalle, señalando fallas en el manejo de la evidencia, sesgos de confirmación en las tácticas de interrogatorio y grietas sistémicas que llevaron a condenas injustas. Un joven abogado dijo, si Malik no hubiera tenido estudios, si no hubiera sido fuerte mentalmente, si Aliyah no hubiera regresado, todavía estaría allí. O peor, en los días siguientes, Malik recibió cientos de mensajes, algunos de apoyo, otros crueles. Las ofertas llovían, entrevistas, documentales, podcasts. Todo el mundo quería un pedazo de la historia, pero Malik rechazó la mayoría de ellas. Pasaba el tiempo caminando en silencio, volviendo a visitar lugares que no había visto en una década, parques donde él y Aliyah solían sentarse, librerías donde había dado conferencias, los escalones de la antigua iglesia donde una vez dio clases de ética los domingos. En un momento dado, pasó por la universidad donde había enseñado. El edificio tenía ahora un nuevo nombre. Su despacho había sido vaciado hacía años. Un joven profesor pasó por allí, cargado de libros, ajeno a quién era Malik. Se quedó allí mucho tiempo, mirando las puertas de cristal, y luego se dio la vuelta y se alejó. A Aliyah también se mantuvo fuera de la vista. Dio una entrevista, controlada, con voz suave, a la defensiva. Habló de miedo, trauma y supervivencia. Dijo que nunca quiso que Malik sufriera, pero que tampoco sabía cómo volver de donde había ido. La reacción del público hacia ella fue divisiva. Algunos la llamaron valiente, otros la llamaron cobarde. Muchos se preguntaron por qué no había regresado antes. Pero Aliyah no discutió nada de eso. Volvió a desaparecer no para esconderse, sino para recuperar un poco de paz. Mientras tanto, la familia de Daniel Moss, que había creído que estaba desaparecida, no muerta, celebró un funeral en su honor. Esta vez, con su nombre pronunciado claramente, su foto mostrada con orgullo, su vida recordada. Se había perdido en las grietas, utilizada como un cuerpo para cerrar el caso de otra persona. La oficina del fiscal emitió un comunicado reconociendo el error, pero no llegó a admitir negligencia. Malik nunca pidió una disculpa. Jordan Reed, cuyo reportaje había ayudado a resolver el caso, continuó con el seguimiento. Su reportaje fue nominado a varios premios. Comenzó una serie de podcasts sobre condenas injustas y utilizó la historia de Malik para lanzar un fondo para exculpados que intentan rehacer sus vidas. Y Malik empezó a escribir de nuevo. No memorias, no confesiones, solo pensamientos sobre el tiempo, la verdad, la memoria y el perdón. No buscó venganza, no demandó a la ciudad, aunque los abogados le aconsejaron que lo hiciera. Simplemente dijo, ya he perdido suficientes años en los tribunales. Compró una casa tranquila cerca de las afueras de la ciudad. Plantó un jardín. Empezó de nuevo, no como víctima, no como mártir, sino como un hombre que había sobrevivido a lo que muchos no hubieran podido. Y aunque el mundo puede no haber entendido completamente su historia, Malik ya no necesitaba que lo hicieran. Él sabía la verdad y finalmente era libre. Lo que le sucedió a Malik Thompson no es solo una tragedia personal, es un espejo que se le muestra a un sistema judicial que con demasiada frecuencia valora el cierre sobre la verdad. Su caso es un ejemplo inquietante de cuán vulnerables son incluso las personas más inteligentes, serenas y aparentemente preparadas ante la aplastante maquinaria de la condena injusta. Malik confesó no porque fuera culpable, sino porque estaba agotado, acorralado emocionalmente, presionado por los detectives, destrozado por el trauma y afligido por la mujer que creía haber perdido para siempre. Bajo ese peso, incluso las mentes más lúcidas pueden nublarse. Incluso los hombres más sensatos pueden ser llevados a creer en una culpa que no les pertenece. Y luego está Aliyah. Su historia complica la narrativa. Ella no es la villana ni la heroína. Es una superviviente de un terror íntimo, atrapada en un ciclo de miedo que la obligó a huir, a desaparecer, a protegerse de formas que pueden haberle costado a otros más de lo que ella jamás imaginó. Su silencio
no solo la ocultó a ella, sino que enterró a otra mujer. Danielle Moss fue un daño colateral en un sistema demasiado dispuesto a cerrar un expediente sin hacer suficientes preguntas. Este caso plantea preguntas difíciles. ¿Con qué frecuencia confundimos la conveniencia con la justicia? ¿Cuántas personas están en prisión no por lo que han hecho, sino por lo que el sistema necesitaba que fueran? ¿Cuántas vidas se reescriben por el silencio, por el trauma, por las prisas por encontrar a alguien, a cualquiera a quien culpar? El viaje de Malik nos obliga a confrontar nuestra comodidad con la certeza. La sociedad tiende a preferir un final ordenado, un asesino, una confesión, una sentencia. Pero la vida rara vez sigue un guión. A veces la verdad llega en fragmentos. A veces está enterrada bajo el miedo, las mentiras o el simple error humano. También debemos considerar a los espectadores, los detectives que dejaron de investigar después de una confesión, los fiscales que ignoraron las inconsistencias, los miembros del jurado que tomaron decisiones rápidas basadas en hechos limitados. Y quizás lo más inquietante, la comunidad que quería una resolución más que la verdad. Malik pagó el precio de todo ello. 10 años de su vida se esfumaron. Su carrera, su reputación, su paz se hicieron añicos. Y, sin embargo, cuando se le dio la oportunidad de tomar represalias, de enfurecerse, de condenar, eligió en cambio reflexionar, reconstruir y hablar de la verdad con la misma claridad con la que una vez dio conferencias. Esa es la lección. La verdad no siempre es inmediata. La justicia no siempre es ruidosa. Y el silencio, ya sea fruto del miedo o del fracaso, tiene consecuencias que van mucho más allá del momento en que comienza. El precio de ese silencio fueron 10 años de libertad, una vida juzgada erróneamente, un nombre arrastrado por el barro y una mujer, olvidada durante mucho tiempo, enterrada 2 veces, primero por la muerte y luego por un sistema que nunca miró atrás. En los meses posteriores a la exoneración de Malik Thompson, la vida no volvió a la normalidad, porque la palabra normalidad se había reescrito para siempre. No hubo desfile ni ceremonia de bienvenida a la sociedad. Solo hubo un lento e incómodo proceso de reintegración, de construir algo completamente nuevo después de una década de ausencia. Malik rechazó la mayoría de las entrevistas y apariciones en los medios de comunicación. El mundo había pasado 10 años diseccionando su historia sin él, y él no tenía ningún deseo de entretenerlos ahora. En su lugar, compró una pequeña casa en la Georgia rural, lejos del ruido, y plantó un jardín donde pudiera sentir la tierra bajo sus pies de nuevo. No era una huida, era una curación. Volvió a dar clases, no en una universidad, sino en centros comunitarios y bibliotecas locales. Grupos pequeños, sesiones tranquilas, sin prensa, solo conversaciones sobre la verdad, los sistemas, la filosofía y la resiliencia. La gente no acudía porque él fuera noticia, sino porque había vivido lo que la mayoría solo había estudiado: injusticia, aislamiento, redención. Aaliyah Thompson desapareció de la vista pública poco después de la sentencia judicial. Nadie sabía exactamente a dónde había ido. Algunos dicen que se mudó al oeste, otros creen que volvió a cambiarse el nombre. Lo que se sabe es que dejó una declaración detallada, dirigida a Malik, a la familia de Daniel y al público. En ella expresaba su pesar, explicaba su miedo y reconocía las consecuencias de su silencio. No era una disculpa que todos pudieran aceptar, pero era un comienzo. La familia de Danielle Moss recibió una disculpa formal del Estado. Su madre, Deborah Moss, pudo finalmente dar descanso a su hija con el nombre correcto. Ella importaba, dijo Deborah en una conferencia de prensa. Aunque ellos la olvidaran, nosotros nunca lo hicimos. El Proyecto Inocencia de Georgia utilizó el caso de Malik para abogar por la grabación obligatoria en vídeo de todos los interrogatorios policiales, un mayor escrutinio en las identificaciones forenses y procesos de revisión más rigurosos, antes de aceptar una confesión como prueba concluyente. La campaña del proyecto cobró impulso, lo que dio lugar a propuestas legislativas en varios estados. El detective Andrew Walker se retiró discretamente 2 meses después de que el caso se cerrara oficialmente. Nunca hizo una declaración pública, pero fuentes internas dijeron que le costó cómo terminó.
Se suponía que teníamos que encontrar la verdad, le dijo a un colega. No solo un nombre al que culpar. La serie de podcast de Jordan Reed se convirtió en uno de los programas de investigación de crímenes reales más descargados del año. Pero incluso cuando cosechaba premios y atención, recordaba a su audiencia: esta historia no trata de la fama, trata de la pérdida y de lo que les debemos a aquellos a quienes acusamos, especialmente cuando nos equivocamos. Y Malik nunca volvió a la sala del tribunal, nunca buscó venganza, nunca pidió lo que el mundo pensaba que merecía. Simplemente vivió. Y en un mundo que una vez le había quitado todo, esa fue la justicia más poderosa que pudo reclamar. ¿Qué crees que pasó realmente esa noche en el bosque? ¿Fue Malik Thompson víctima de un sistema fallido o había algo más que no estaba contando? ¿De verdad Aaliyah no tuvo otra opción que desaparecer? ¿Y qué hay de Danielle Moss? ¿Cuántas otras como ella han sido enterradas sin justicia, utilizadas como piezas de un rompecabezas en historias que no les pertenecen? Este caso nos deja más que respuestas, nos deja preguntas, profundas e incómodas, sobre la verdad, sobre la confianza, sobre lo rápido que estamos dispuestos a creer una historia cuando nos da un villano al que culpar, y cuánto tiempo estamos dispuestos a ignorar el silencio de aquellos que ya no tienen voz. Ahora, queremos saber de ti. ¿Crees que Malik realmente encontró la paz después de todo lo que soportó? ¿Debería Aaliyah ser considerada responsable por su silencio? ¿Y qué debería pasar con el sistema que falló no una, sino 2 veces? Deja tu teoría en los comentarios a continuación. Cada ángulo, cada sospecha, cada pieza que creas que aún no encaja, porque historias como esta merecen ser cuestionadas y recordadas. Y si esta historia te hizo detenerte a pensar, si te conmovió, te sorprendió o incluso te enfadó, compártela con tus amigos, con alguien que necesita ver lo que el silencio puede costar. Suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones, porque cada semana le traemos historias como esta, casos reales, personas reales y misterios que se niegan a descansar. No se limite a mirar. Participe en la conversación, porque la justicia no empieza en la sala del tribunal. Empieza por usted.